¿Cómo están? Un placer de nuevo estar en sintonía para compartir la palabra de Dios. Hoy continuamos con el libro de Hechos. Nos quedamos en el versículo 13 del capítulo 4. Recordemos que la introducción del capítulo 4 fue la persecución de la iglesia. Por primera vez la iglesia es perseguida y arrestan a Pedro y a Juan y son intimidados para que ya no hablen más de Jesucristo. Y es la parte que vamos a hablar este día, porque ¿cómo podemos callar cuando Jesús es todo para nosotros? ¿Cómo podemos callar cuando Jesús es nuestro Señor? ¿Cómo podemos callar cuando debemos proclamar que es el Salvador del mundo? Así que he titulado nuestra enseñanza de hoy en capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 13 al 22, habla de Jesús, no calles. Así que vamos a abrir en oración y entrar a nuestro estudio de hoy. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde que nos permites estar aquí, Señor. Esta tarde donde tú nos llevas más allá, Señor, de los límites, de las fronteras, de lo que el corazón pueda sentir o los ojos puedan ver. Venimos a ofrecerte este estudio bíblico, Señor, que seas tú quien ministre, seas tú quien hable, más de ti, menos de mí, Señor. Y así mismo oramos, Padre, por aquellos que no te conozcan, que vengan al conocimiento pleno de reconocerte como su Señor y Salvador. Oramos, Padre, que nunca falte el pan de cada día en cada casa. Bendícenos, Padre, grandemente. Engrandece nuestro territorio, líbranos de todo mal, sosténnos y guíanos siempre, Padre, en tu misericordia, en tu amor. Gracias por este tiempo que nos permites estar unidos. Gracias porque sé que tú eres el que ha empezado la obra y la va a terminar, Señor. Oramos también por todos aquellos que padecen, Señor, alguna enfermedad o están padeciendo este virus de COVID, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sánalos, restáuralos para que den un testimonio que tú fuiste el que los sanó, Señor. Creemos en milagros porque eres un Dios de milagros. Creemos en paz porque es el príncipe de paz, Señor. Te entregamos nuestro estudio, Señor, que seas tú que hable los corazones. En Cristo Jesús. Amén. ¡Qué bendición! Capítulo 4 de Hechos. No sé, pero cuando yo necesito una aplicación para escanear o para hablar o por telecomunicación o para pintar, dibujar o hacer cualquier cosa, yo bajo una aplicación de las que están ofreciendo. Algunas son gratis, algunas tienes que pagar. Y tú lo añades a tu sistema y lo usas cuando lo necesitas, esa aplicación. Tristemente, muchas personas piensan que Jesús es como una aplicación. Lo añaden a su vida, pero nada más lo convocan o lo buscan cuando lo necesitan. Y no sucede ninguna transformación en ellos. Hay otras personas que añaden a Jesús en su vida, pero no nada más lo añaden, sino que entregan totalmente su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque empieza a ser el centro de todas sus actividades, que lo llenan con su Espíritu Santo. Así que yo te pregunto, ¿has añadido a Jesús en tu vida o le has entregado tu vida a Jesús? Si le has entregado tu vida a Jesús, no puedes callar, porque Él es tu todo, es tu centro de conversación. No puedes callar porque es tu Señor.
es el que te sostiene. No te puedes callar porque es tu Salvador. Ustedes saben muy bien qué es Jesús en tu vida. ¿Es tu todo o solamente es parte como una aplicación? La usas cuando la quieres y cuando no la necesitas no lo usas. En este pasaje vamos a hablar que Pedro y Juan les ordenan que callen y ya no hablen más de Jesús. Ellos contestaron que es mejor obedecer a Dios que al hombre. Así que vamos a entrar en ese estudio, en versículo 13. Recordemos el escenario. Pedro y Juan están ante el concilio del Sanedrín. Los religiosos, los élites, los que examinan todo espiritualmente según ellos, si están correctos o están mal. Así que vamos a ver, versículo 13, dice la palabra: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban, y los reconocían que habían estado con Jesús. En este versículo 13 podemos ver tres cosas. Que ellos inmediatamente reconocieron que eran hombres no elocuentes. Y sin embargo se habían convertido tanto Pedro como Juan en hablar elocuentemente. Segundo, reconocían que Pedro y Juan eran personas vulgares, que eran personas sin letras. Se están contradiciendo, porque primero reconocen que son elocuentes y después dicen ellos, ¿cómo puede ser si son hombres vulgares, sin letras? Y el tercer punto, que es el más importante aquí, ellos inmediatamente reconocieron que habían estado con Jesús. Y ellos sabían perfectamente quién era Jesús. El primer punto, donde Pedro habla elocuentemente. Los sacerdotes eran personas inteligentes, eran personas conocedores de la palabra del Antiguo Testamento, eran hombres preparados. Pero Pedro y Juan no habían estudiado y no habían ido a ninguna escuela rabina de ese tiempo. Eran pescadores comunes, sin escuela formal, pero hay una gran diferencia. Ellos andaron con Jesús, fueron instruidos y enseñados por Jesucristo. Miren, en Marcos 3:13 al 15, dice la palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces vemos que sí fueron a la escuela, tuvieron un maestro, el mejor de todos, Jesús. ¿Y cuánto tiempo duraron con Jesús? 3 años y medio más o menos. Así que es importante entender que hay una preparación cuando Dios nos llama, y tenemos que estar preparados a exponer siempre la verdad de la Escritura. Ahora es interesante porque esos sacerdotes estaban asombrados porque Pedro y Juan no eran personas que habían estudiado, eran personas sin letras, como dice acá, pero ellos podían aplicar la profecía y podían hablar abiertamente, y estos estaban sorprendidos porque ellos no habían visto a otras personas que hablaran con tal autoridad como Pedro y Juan. Ahora el punto 3, reconocieron que habían estado con Jesús. Y es importante que Jesús está con nosotros, hermanos. Mateo 18:20 nos dice: cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. La iglesia de eso se trata, donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre.
Esa es la iglesia, no es un edificio lujoso, la iglesia somos nosotros. Así que es interesante cuando nosotros vemos que Jesús vino a decir que los que lo adoran en espíritu, y Él iba a estar todo el tiempo con nosotros si lo adoramos en espíritu. Así que Pedro y Juan no estaban solos, tenían el Espíritu de Dios. Pedro y Juan eran verdaderos discípulos. Los gobernantes de ese tiempo y los religiosos creyeron que habían acabado con Jesús. Pero no, estaban viendo que las enseñanzas de Jesús se hacían presentes en Pedro y Juan. Y hoy en día el mundo quiere acabar con Jesús. Quiere acabar con el cristianismo. Es imposible, porque si tú eres una persona creyente donde estés, vas a representar a Jesucristo por tus valores, por tu integridad, por tu testimonio. Van a ver que Jesús está contigo. Notemos versículo 4. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Si observas muy bien este versículo, los sacerdotes no podían decir nada contra ellos, porque aquí está la evidencia de una persona cojo por 40 años había sido sanado con el poder del nombre de Jesucristo, con la autoridad. Así que la acusación contra los apóstoles eran celos. ¿Por qué celos? Porque habían predicado en el nombre de Jesús, porque habían ellos recibido esa autoridad de Jesús. Y sobre todo había celos porque ellos mismos habían sentenciado a Jesucristo a morir en la cruz. Pero ellos no se esperaban que Dios lo iba a levantar de los muertos. Así que no podían encontrar una falla en las palabras de Pedro y Juan, y no podían condenar viendo el testimonio que ese hombre, todo el pueblo lo conocía, que era un hombre cojo de 40 años. Pienso que probablemente ellos no tenían un caso. En un sentido espiritual, no podían negar el hecho del milagro. Y hoy día hay personas que niegan que existen los milagros. Es triste, pero los milagros existen a cada tiempo, a cada momento, hermanos. El solo hecho de despertar y respirar ya es un milagro. Cuando usted viene a Cristo, es una persona destruida, y Cristo lo toma. ¿Y cuántas personas tal vez tú has conocido que han venido a Cristo que eran borrachos, que eran drogaditos, que eran personas violentas, y hoy en día los ves y ves un milagro en ellos, e incluso algunos de ellos se han convertido en pastores, y simplemente nos podemos gozar cómo Dios sigue trabajando en milagros. No pienses en estos momentos que Dios no quiere hacer un milagro en tu vida. No sé qué es lo que estás viviendo o pasando, pero Dios sí lo sabe. Y es un Dios de milagros, no te pierdas esto. Notemos que aquí tomó a Pedro y Juan como sus discípulos, los transformó, y ahora ellos mismos están admitiendo que Jesús estaba con ellos. Notemos versículo 15 y 17. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Vemos la estrategia y el plan de los sacerdotes. Ahora vamos a silenciarlos.
vamos a decirles que no pueden hablar en ese nombre. Es más, ni podían decir el nombre de Jesucristo. Así que mejor se refirieron a ese nombre. Ellos cometieron un error espiritual. Pensaron que con estas amenazas Pedro y Juan iban a callar. Bueno, es triste, pero a veces nos amenazan de no hablar de Cristo. Pero si realmente estás predicando de Cristo, hermano, no te van a callar, sino al contrario, vas a hablar, porque es el Espíritu Santo que está en ti, y el Espíritu Santo no puede estar en silencio. Él va a proclamar la gloria de Dios en todo tiempo, y por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Los sacerdotes preguntan, ¿qué haremos con esos hombres? Realmente vemos la ceguera religiosa. En vez de preguntar a Pedro y Juan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? No, ellos dijeron, ¿qué haremos para callarlos? No podían ellos negar el milagro, porque allí estaba el cojo, parado, y había muchos testigos. No podían disputar sobre la profecía, sobre la piedra rechazada. Desde luego no querían discutir nada de profecía, porque Pedro y Juan iban a presentar de nuevo a Jesucristo como el Mesías. No podían condenarlos, no tenían acusaciones sobre estos, pero lo más importante es que allí estaba el cojo, parado, y 5,000 personas, porque ellos vieron ese milagro. 5,000 personas. ¿Por qué? Porque los líderes siempre son influencia para la gente. Y veo acá los líderes que están siendo influyentes a la gente, que es Pedro y Juan nada más. Los religiosos vienen y van, pero los líderes no. Es interesante, porque Dios busca líderes espirituales, no busca religiosos. Y los líderes espirituales no nacen, se hacen. Así que estaba el cojo, ya no cojo parado, estaba la persona y estaban atentos que iban a ser los religiosos. Así que ellos prefirieron no hablar ante la multitud, y lo que hicieron fueron hablar en secreto. Notemos versículo 18. Y llamándolos le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¡Wow! Notemos acá, los líderes de ese tiempo, o sea, los sacerdotes, los gobernantes, el grupo elite, Sanedrín, les está diciendo que ya no pueden enseñar en el nombre de Jesucristo. ¿Esto suena familiar hoy en día? En agosto 27, 2020. Tienes autoridades que están prohibiendo que no te puedes congregar. Tienes autoridades que dicen ya no pueden alabar a Dios. Hermanos, esto suena familiar. Y aquí vemos por primera vez en la Biblia que es prohibido hablar del nombre de Jesús, que no deben enseñar ni en privado ni en público. Querían tapar la boca de ellos. Ellos no pueden tapar la boca cuando han visto maravillas en el nombre de Jesucristo. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es interesante porque, hermanos, tristemente a veces le tenemos miedo más al hombre que a lo que Dios demanda en nosotros. Hoy en día lo estamos viendo, que hay normas y prohibiciones dentro de la iglesia, quitando la libertad de expresar
nuestras convicciones. Pero si realmente Jesús es tu todo, Jesús es tu Señor y Jesús es tu Salvador, no hay hombre y autoridad que te pueda prohibir de hablar de Él. ¿Cuál es tu tema de conversación? Si tienes a Jesús, pues siempre vas a poner tus convicciones firmes con cualquier persona que hables. ¿Quién eres tú? Me acuerdo una vez que allí en la universidad, uno de los maestros que nos enseñaba Antiguo Testamento estaba buscando un ayudante. Y como era muy difícil su materia, muchos aplicamos para ser su ayudante. Y es interesante que estábamos en su oficina y pasó uno y le preguntaba, ¿quién eres? Y apenas tardaba, creo que 30 segundos, y salía fuera de la puerta. Y salía otro fuera de la puerta. Y salía otro fuera de la puerta. Hasta que me tocó a mí. Y entré y me preguntó, ¿quién eres? Y le dije, pues, soy San Medina, estudiante de acá de la universidad y esto. Y vámonos para afuera, me sacó. Hasta que entró un amigo, o sea, un compañero, me acuerdo muy bien, era del sur, uno negrito, y no es ofensivo, uno de color. Y entró y le preguntó, ¿quién eres? Y ese amigo se quedó allá como media hora y salió contento que le habían dado el trabajo de ayudante. Y después le preguntamos, ¿qué contestaste cuando te dijo quién eres? Porque todos estábamos integrados, o sea, interesados. Y él dijo, pues me dijo quién era. Le dije que soy nacido de nuevo, que he aceptado a Cristo Señor como mi Salvador y que Él es mi Rey y mi Salvador. Y es cuando Él me dijo, siéntate. Es lo que estaba esperando Él que digamos. ¿Cómo iba a saber eso? Pues Él nos enseñó algo, que realmente presentar primero quién somos. Somos hijos de Dios. Y no nos esperábamos que eso estaba esperando de alguien. Y es así como debemos vivir, como dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, ¿juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, familia, amigos, yo te pido en estos momentos que subrayes, colorees estos dos versículos 19 y 20, porque esto es lo que está pasando hoy en día y debemos nosotros, hermanos, estar presentes en nuestras convicciones, como lo tuvo Pedro, que respondió, es mejor obedecer a Dios que a ustedes. No podemos callar lo que hemos visto y oído. En otras palabras, estaban diciendo, no nos vamos a obedecer. Tú me dirás, pastor, si ellos son la autoridad, ellos están faltando a la palabra de Dios, no están obedeciendo a la autoridad civil. Bueno, cuando la autoridad civil te prohíbe hablar de Cristo, cuando la autoridad civil te prohíbe cómo alabar, simplemente tienes que someterte a la ley superior, a la ley superior de Dios, no la de hombres. Porque Dios ha puesto gobernadores, sí, para llevar la justicia, no para prohibir, hermanos, que te congregues. Ustedes nos están diciendo que no hablemos. Ustedes no pueden hacer eso, porque lo que hemos visto y oído
no podemos callar. Y ese es el título que le puse hoy a la enseñanza. Habla, no calles. Si usted recuerda muy bien el libro de Jeremías, Dios le dijo que vaya y hable. Jeremías obedeció a Dios. Y el pueblo se molestó que Jeremías estaba hablando de Dios. Es más, lo arrestaron y lo encarcelaron. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías se puso molesto con Dios y se desanimó. Él seguramente dijo: te estoy obedeciendo, Dios, y por esa causa estoy en un calabozo frío, húmedo y oscuro. Y él dijo: ya no hablaré más por Dios. Pero miren qué dijo Jeremías después, Jeremías 29. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Los apóstoles iban a hablar lo que vieron, lo que creyeron. Ellos no iban a ser manipulados. Ellos iban a continuar con la gran comisión. Dice Pablo en 1 Corintios 9:16: pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Siempre he dicho que si tú vas a servir a Dios o vas a estar en algún ministerio, estate seguro que Dios te está hablando. Porque servir a Dios es un llamado. ¿Y cómo sabemos cuando es el llamado de una persona? Porque no calla. Siempre está hablando de Cristo. Siempre está buscando métodos cómo alcanzar personas. Siempre está enseñando. Siempre está dando testimonio. O sea, para esta persona que cree con convicción, Jesús no es una aplicación que cuando quiera lo usa y cuando no, no. Es un estilo de vida. Es su todo. Entonces, es tiempo, y hablo a ti como cristiano, no calles, habla de Jesús, porque son oportunidades hermosas que mucha gente está asustada de lo que está pasando. Primeramente el virus del COVID, después la política, y ahora los huracanes que están en las costas de Estados Unidos o que ya pasaron las costas de Estados Unidos. Entonces vemos, como dice el viejo dicho mexicano, cuando llueve sobre mojado. Bueno, Dios está permitiendo esto, y para ti y para mí es una gran oportunidad para presentar la esperanza de este mundo que es Jesús. No calles, habla, porque si realmente no hablas de lo que está en tu corazón, simplemente vas a ser contaminado por los demás y vas a hablar lo que dicen los demás, y ya no eres diferente a los demás, eres uno más de ellos. Versículo 21 y 22. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vemos acá el resultado. La gente estaba allá, esperando que iban a hacer los religiosos. ¿Cómo iban a tratar a Pedro y Juan, que hicieron un bien? Sanaron a un hombre más de 40 años que ha estado inválido. Y por supuesto, los líderes le tienen miedo al pueblo, porque en eso puede haber una rebeldía, y acaban con los líderes. El pueblo es más que los líderes. Ahora, no tiene resultado. El resultado es que estaban glorificando a Dios por lo que había pasado.
Jesús dijo en Mateo 5:16, así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo podemos contagiar a otras personas que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios. Pero si soy una persona que me ando quejando de todo, que tengo un carácter que la gente no se quiere acercar a mí, que realmente estoy juzgando todo, ¿crees que la gente se va a acercar? ¿Crees que los voy a contagiar? ¿Que Jesús es vida? Al contrario, me van a aborrecer, me van a catalogar. Ese es un quejón, no te acerques a él. Así que vemos acá que lo que uno tiene en el corazón, si es verdadero, lo va a contagiar con otras personas. A los gobernantes de ese tiempo le faltó valor para decir y hacer lo que querían decir y hacer. Sí, porque la gente estaba allá. Ellos prefirieron soltarlos y sabían que no era el momento de castigarlos. Y dice claramente este versículo, por causa del pueblo, no lo tocaron. Es interesante y vuelvo a insistir, Jesús no es una aplicación que puedes usar cuando tú quieras. Jesús es tu todo, si has entregado tu vida completa a Él. Y sí, cuando es tu todo, va a ser tu centro de conversación, tu centro de actividad, tu centro de vida, y es lo que llamamos una transformación con el poder del Espíritu Santo. Otros le dicen, mira qué fanático es, qué aleluya es. No, hermano, no es fanatismo, es lo que está en el corazón, palpitando con fuego, es el Espíritu Santo. Y por eso no podemos callar, hablar de Jesucristo. Son tiempos donde los gobernantes, alcaldes, presidentes están imponiendo restricciones para callar el Evangelio, para callar el nombre de Jesucristo. Hermanos, despertemos, hablemos de Jesús, no calles. Si verdaderamente Él vive y es tu todo. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la enseñanza de hoy, Padre, y pedimos que así mismo examines nuestros corazones, Padre, que es tiempo de predicar, es tiempo de hablar de ti, es tiempo, Señor, de testificar, es tiempo de contagiar a otros de lo hermoso que eres, Jesús, en nuestras vidas. Yo te invito donde estés, si no has abierto tu corazón a Jesús, ábrelo esta tarde. No guardes silencio, no calles. Jesús está tocando tu corazón. Y si eres esta persona, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero que seas mi todo. No solamente añadarte como parte de una aplicación en mi vida, sino que tú seas el centro de todas mis actividades. Perdóname, Jesús. Y hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por este tiempo que tú me das. Gracias, Señor, porque, Padre, sabemos que mejor es obedecerte a ti que al hombre. Y gracias porque hoy has tocado mi corazón y me has sellado con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este sábado tenemos una reunión con mujeres. Bueno, no yo, mi esposa.
está haciendo una invitación para un desayuno, va a compartir la palabra de Dios. Y si tú vives en el área de San George, te invitamos a que vengas a conocer a mi esposa, va a dar una enseñanza y también están preparando un rico desayuno para ustedes, las invitadas. Es este sábado a las 8:30 y me gustaría orar para que Dios mueva tu corazón para que estés aquí con nosotros. Padre, Señor, este sábado hemos estado orando por las mujeres que tú vas a traer, Señor, que seamos ese vínculo, mensajeros de tu palabra. Sabemos que tú eres el que va a mover corazones y por eso, Señor, acudimos a ti, porque nosotros no podemos hacer nada, Señor. Prepara los corazones de las mujeres que obedezcan al llamado de la invitación, Señor, para que estén aquí. Gracias por tus misericordias, gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Hasta el domingo les espero para seguir el libro de Josué. Bendiciones.